Bueno, niños, buenos días. No sé si me escuchan. Buenos días, profe. Bueno, si me están escuchando. Que he tenido problemas con la conectividad. Ha estado algo compleja estos días. Entonces, pues vamos a esperar hasta las 8:40 mientras sus demás compañeros se van conectando. En este momento van 15 personas conectadas. ¿8, profe? Hola, profe. Buenos días. Vamos a esperar un ratico mientras sus demás compañeros se van conectando. Ya que si antes de dicha hora, sobre las 10:40, ya, si antes se hayan conectado los 35 estudiantes, creo que son ustedes, ¿cuántos son? Ay, Dios. Profe, sin que la red bailas. Sí, mi internet, por eso Profe, tuve ahorita dificultades. Por eso ahorita tuve dificultades al Tengo una ingresar. pregunta. Dime. ¿Qué pregunta tienes? Es que era para preguntarle si los separadores hay que enviarlos con evidencia o no. ¿Me decías? Que si los separadores hay que enviarlos como evidencia. Sí, yo les dije la semana pasada que se necesitaban las evidencias. Efectivamente. Esa era la guía 3. Ok, gracias. ¿Listo? Vamos a esperar un ratico mientras sus demás compañeros se van conectando. Profe, yo también tengo una pregunta. Dime. ¿La clase pasada solo era una explicación o hay que tomar No, la clase anterior era una explicación debido a que ustedes deberían estar haciendo los separadores. Profe, hoy vamos a hacer clase. Sí, efectivamente, como les dije, voy a esperar hasta las 10:40 que todos se conecten, por favor, hay que ser pacientes, van 19 estudiantes. También tenemos que tener en cuenta que hay estudiantes que tienen dificultades de conectividad, entonces estoy resolviendo las dudas a través del interno y a través del grupo de WhatsApp. Ay, ¿dónde está? Bueno, hasta ahora van 20 participantes, niños, entonces me preocupa qué pasaría con el resto. ¿Ustedes ya han tenido videoconferencias hoy? Señor profe. ¿Cuántos han Sí, asistido? profe. Casi siempre están 23 personas. Y el resto, imagínense, 24, sí. porque a mí me preocupa porque ayer las hermanas nos informaron a los profesores de que nos toca tomar asistencia y los niños que no asisten se afectan académicamente. Entonces, a mí me preocupa a los demás que están tomando esto como vacaciones, si quiero asistir, si no asisto.
No, o sea, es igual que en el colegio, se toma asistencia a partir de ahora, o sea, las pruebas ya saben usar Zoom, ya ustedes, digamos, durante el transcurso de las 3 semanas, ustedes ya debieron haber manejado muy bien esta plataforma, pero me preocupa a los demás, hasta ahorita van 22 participantes. Entonces, pues yo voy a llamar a lista, voy a bajar mi planilla, voy a llamar a lista porque ¿qué más hago? Y por favor también van encendiendo las cámaras mientras voy bajo mis planillas porque si no tienen activadas las cámaras les coloco falla. Insisto, si no tienen encendidas sus cámaras, les coloco falla y voy a llamar a lista. Alarcón Hernández. Presente. Alonso. No está. Alvarado. Presente, profe. Listo, Alonso. Alvarado. Él sí no está. Araque. Tampoco está. Barrera Delgado. Tampoco está. Bejarano Valderrama. Tampoco está. Beltrán Giraldo. Presente, profe. Caicedo Sierra. Tampoco está. Profe, les de 8B. Camacho Moreno. Presente. 8B Caicedo, ¿cierto? Sí, señor. Gracias. Castilla Granados. Presente. Castillo Barrera. El C. Daza Contreras. Presente. Espitia Ortiz. Presente. Gil Sarmiento. Él es de 8B, profe. González Rubiano. ¿Dónde está? Herrera Borges. No está. Iriarte. Profe, ya no se pudo conectar. Iriarte. No está. Lerma. No está. Moncada Roballo. No está. Moncada sí está. Moncada. Ah, sí, ahí está, ya la vi. Sí, señor. Monsalve. Presente. Montoya. Murcia. Presente. Presente. Patiño. No está. Pinilla. Presente. Prieto. Ahorita la escuché por ahí peleando. Presente. Ahí sí se escucha. Ya. Pulido Y no Merchan. funcionaba, profe. Pulido, no lo veo. Reyes Ángel. Presente. Rincón Murcia. Presente. Romero. Romero no lo veo. Sánchez Gaitán. Profe Romero no puede hablar.
año, creo. ¿Romero es Jesús? No lo veo a Romero. ¿Dónde está? No, yo no soy, yo soy yo. No veo a Romero. No, es que hoy no lo veo. No lo veo conectado. Sánchez Gaitán. Presente. Sánchez Laverde. Bueno, ya es de Él es de 8C, creo. Santana. Aquí estoy, profe, presente. Silva Díaz. Profe, ya no se puede conectar. Solano Montalvo. No la veo. Telle Sánchez. Tampoco lo veo. Tobar Farfán. Voy a decir los asistentes porque me hacen falta personas. Están asistentes Alarcón, Alonso, Beltrán, Capacho, Castilla, Castillo, Daza, Espitia, Moncada, Monsalve, Montoya, Murcia, Prieto, Reyes, Rincón, Sánchez, Santana. Por favor, los estudiantes que no haya mencionado quiénes son. No, Diana. profe, es que acabo de entrar. Apellido. Juan Bejarano. ¿Quién más? Profe, dice Gabriela Ara que no, que el micrófono de ella no sirve. Yo sí estoy. No veo a Araque. No la veo. Espérenme. Ah, ya la vi. Profe Boada. Boada. Sí, señor. ¿Quién más? Profe yo, Nicole Barco. Yo, profe. Nicole Barco. Listo. ¿Quién más? Profe, yo falto. Apellido. González. González Rubio, ¿no? Profe. Señor. Yo más? falto, profe. Apellido. Montoya. Montoyita, ya estás ahí. Listo, ¿quién más? Profe, ¿Todos usted ya están? me llamó. Sí, señorita Prieto. Fue la primera que escuché por ahí. Ya pelear por sus derechos. Listo, entonces ya vamos a dar inicio a nuestra videoconferencia. Insisto, es importante que comiencen a asistir porque voy a tomar asistencia. Me preocupa los siguientes estudiantes, por ejemplo, el estudiante que aparece como iPhone de ID. Por favor, necesito y solicito que me coloquen los nombres, en vez de que aparezca iPhone de tal persona, por favor, los nombres correspondientes para también tomar asistencia de esa forma y tomar evidencias. De igual forma, acá veo una estudiante, discúlpenme. Ay, y me bloquea el computador. Bueno, se me bloqueó. Veo que acá aparece alguien de 2.0, sino que no logro ver bien. Es Jesús 2.0. Entonces, por favor, Jesús, me colocas el apellidos y nombre. Profe. Y apellido y nombres. Dime. Profe, es que, o sea, en el computador veo la imagen, pero en la tablet solo lo uso para la cámara y micrófono y esas cosas. Sí, pero, o sea, Lo toca. uso para eso. Jesús, o sea, es el mismo de 2.0, ¿cierto? Ajá. Ah, listo, de acuerdo. Bueno, niños, entonces que siendo las 10:50 de la mañana, vamos a dar inicio a nuestra videoconferencia, clase formal. Es importante que tengan su cuaderno de ciencias sociales. Necesito que son un poquitico porque es que no he copiado el último de uno.
Dime. Me tocó hacerme al lado del modem para ver si podemos hacer la clase normalmente. Bueno, ¿me decías? Profe, es que yo acabo de entrar para, pues, por si ya habías llamado. Listo, Camila. Entonces ya ahorita te incluyo dentro de la lista. Sí, señor, gracias. Listo, niños. Entonces, me estabas preguntando otra niña que no le había alcanzado, ¿qué? No te alcancé a escuchar bien. Por favor, ¿me confirman qué estaba diciendo la estudiante? Bueno. Entonces, niños, el día de hoy decía que es necesario que cuenten con todos sus elementos escolares para dar inicio a la videoconferencia. Ay, espérenme que a subir las escaleras me agoto un poco. Listo. Entonces, es necesario que tengan ustedes el cuaderno de sociales para dar inicio a la clase del día de hoy. Entonces, denme un segundo. Listo. Listo, niños. Entonces, ¿están viendo la pantalla compartida? ¿Me están escuchando? No, yo no los escucho. Yo sí te escucho. Profe, es que todos estamos silenciados. Yo sí te escucho. Listo. ¿Están viendo la pantalla compartida? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Listo. señor. La clase Sí, del señor. día de hoy, por favor, me colocan en el cuaderno la fecha del día de hoy, el cual hoy estamos a 14 de abril. Tema. Profe, ¿hay que copiar todo ese mapa conceptual? No, ahorita ya explico cómo vamos a trabajar hoy. Por favor, me colocan Y tema. entonces, o sea, me explico, espere, profe. O sea, nos toca copiar el tema, el objetivo así normal. Sí, normal, o sea, Usted como nos si estuviéramos en clase explica normal. y después nos va a Profe. dejar tiempo para copiar todo eso, o mientras que Efectivamente. usted explica, copiamos. Este es No, el muy bien, primer Santiago. tema del segundo periodo, ¿cierto? Sí. O sea, Santiago, yo ya tomé una decisión. Gracias. No voy a enviarles más guías en lo más posible, o sea, las guías que ustedes recibieron las primeras 3 semanas, también pues me coloqué la soga al cuello porque aún me encuentro calificándolas. Han sido guías bastante extensas y me ha tocado leer bastante. Entonces, no voy a enviar más guías, yo les voy a decir a ustedes que deben copiarles. Prefiero 1000 veces explicarles que también colocarles más trabajo a ustedes y también de igual forma hay veces que existen algunas respuestas que están incorrectas y pues sí necesitan una orientación de mi parte. Entonces, primera indicación es esa. La segunda indicación es que sí vamos a hacer clase normal como si estuviéramos en el colegio. Y Santiago, sí les voy a dar tiempo suficiente para copiar los mapas conceptuales. ¿Cómo se van a copiar? Estas primeras 2 horas son de videoconferencia, o sea, solamente exclusivamente de videoconferencia. Y la otra hora, cuando yo les envié el horario que decía trabajo grupo de WhatsApp, ese es en ese momento cuando van a copiar esto, ¿entendido? Profe, Dime, es que le iba a decir una cosa. dime. Es sobre, bueno, si usted algún día nos llega a dejar algún taller, es que la mayoría no tenemos, digamos, impresora o tenemos hojas mantequillas para poder hacer los mapas, ¿cierto? Entonces, su merced
nos dice que tenemos que hacer los mapas, entonces nos queda como muy complicado. Sí, como les dije, niños, ya en la gran mayoría de lo posible no voy a dejarles más guías. O sea, esta semana ustedes no van a tener guía. O sea, lo único que deben hacer es copiar lo que yo les diga, ¿listo? O sea, lo único que vamos a hacer. O sea, de resto, si vamos a trabajar cartografía, nos toca buscar algún tipo de estrategia para trabajarla, pero todavía no es el momento para trabajar cartografía. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cuándo vamos a trabajar historia? Bueno, respecto a historia, yo voy a destinar que ser una María José. semana, es una semana completa de historia de Colombia, o sea, yo les estaré brindando las indicaciones, debido a que ustedes se encuentran llenos de trabajos, pues vamos a trabajar sociales una semana, seguramente 2 semanas, pero una semana solamente se la dedicaremos a historia. Vamos a trabajar de esa forma mientras se levanta la cuarentena, ¿listo? O sea, no se afanen, sigan las indicaciones, no se preocupen todavía por historia, porque historia la vamos a trabajar, pero cuando yo les brinde las indicaciones. Listo, niños. Entonces, por favor, ahora sí, tema, independencia de los Estados Unidos, objetivo, identificar las causas y las consecuencias de la independencia. ¿Me decidas? ¿Puede repetir, por favor, el objetivo? Identificar Sí, las profe, por causas. favor, Identificar las causas, identificar las causas y las consecuencias de la independencia de las 13 colonias. Identificar las causas y las consecuencias de la independencia de las 13 colonias. Hoy, los Estados Unidos. Independencia. De la independencia de las 13 colonias, hoy, los Estados Unidos. Listo, niños. Entonces, con base en eso, vamos a trabajar, digamos, todo esto de la independencia de los Estados Unidos, pero voy a hacer la introducción muy importante porque el periodo pasado nosotros vimos fue la Revolución Francesa. Vemos que la independencia de los Estados Unidos fue primero que la Revolución Francesa. Pero este suceso de la Revolución Francesa tuvo una particularidad porque la independencia de los Estados Unidos o la independencia americana en el año de 1776, lo que hicieron los estadounidenses fue expulsar, más no derrocar. O sea, solamente expulsaron para establecer una nueva idea política, establecer una constitución y hacer, digamos, realidad el sueño de las ideas de las personas ilustradas en ese entonces. Mientras que la Revolución Francesa fue una revolución mucho más violenta, fue una revolución para mí en lo personal mucho más importante, porque no expulsaron, sino derrocaron un sistema monárquico, un sistema ideológico y político que ya estaba establecido en Francia, a tal punto de cortarle la cabeza al rey Luis XVI. O sea, los Estados Unidos solamente expulsaron, o sea, solamente los echaron, mientras que ya la Revolución Francesa lo que hace es acabar con un sistema al interior de su territorio. O sea, esta Revolución Francesa fue una revolución mucho más importante y por eso el periodo pasado iniciamos con la Revolución Francesa, pero obviamente no significa que haya sido menos relevante la independencia de los Estados Unidos. También fue muy importante porque la independencia de los Estados Unidos fue la primera revolución del mundo que se establecieron, digamos, ya unos derechos políticos y comenzaron a avanzar los derechos, los diferentes derechos e ideas de las personas ilustradas. Les recuerdo, digamos, que estas 12 revoluciones, la revolución o independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, fueron lideradas por los burgueses, el cual, digamos, también se le conoce como las revoluciones burguesas.
el cual el primer periodo ya les había explicado quiénes eran los burgueses, porque fueron ellos quienes lideraron todos estos procesos. Pero posteriormente, digamos, de esas revoluciones, también conocidas como revoluciones liberales, encontramos, digamos, en el año de 1799 el Imperio Napoleónico, también conocido como el Imperio Francés, el cual, pues, el objetivo de Napoleón Bonaparte fue expandir las ideas liberales en toda Europa, con el objetivo, digamos, también de renacer y digamos, de fortalecer la gran mayoría de derechos y las ideas liberales establecidas en la Revolución Francesa. Debido, digamos, a que Napoleón Bonaparte se encontraba expandiendo las ideas liberales, nosotros encontramos ya en el año de 1810 que España cae a manos de Napoleón Bonaparte y el rey de España es enviado a la cárcel. Entonces, pues es ahí cuando los americanos, o sea, nosotros, decidimos comenzar a firmar las actas de independencia porque no teníamos quien nos gobernara, no había un rey que nos gobernara a nosotros, y pues entonces comenzamos a firmar las capitulaciones de independencia. La gran mayoría de independencias en América Latina sucedieron sobre 1810, debido, digamos, a que el rey de España no se encontraba gobernando. Ya en 1815 se establece el Congreso de Viena. El Congreso de Viena es, digamos, cuando las monarquías europeas deciden unirse a través de la Santa Alianza con el fin, digamos, de no permitir el paso de la Revolución Francesa. O sea, deciden unirse la gran mayoría de las monarquías europeas con el fin de decir, oigan, no estamos de acuerdo y queremos que nosotros aún sigamos a través de una monarquía. Obviamente, pues a aquel rey le convenía que lo fueran a derrocar, a ninguno. Entonces, lo que hicieron la gran mayoría de monarquías en Europa fue hacer una alianza para regresar al absolutismo, y es aquí en este proceso, con la caída de Napoleón Bonaparte, que Francia nuevamente regresa a ser una monarquía. Es ahí, digamos, más adelante cuando encontramos nosotros las revoluciones liberales, que eso sí no lo había explicado. Yo ya había explicado, habíamos llegado hasta el Imperio Napoleónico, ¿cierto? Pero digamos, algo que sí quiero dar en claro es que el Congreso de Viena lo que hace es regresar el absolutismo en Europa. O sea, las ideas de la Revolución Francesa, las ideas de una república, gracias al Congreso de Viena se detiene, y otra vez nuevamente Francia regresa a un absolutismo monárquico. Y en el año de 1820 suceden las revoluciones liberales, 1820, 1830 y 1848, regresan las revoluciones liberales, el cual pues podemos ver acá en estos mapas que les envié como en forma de guía. Vemos, digamos, que sucedieron el estallido nacionalista en Grecia, el cual también, digamos, logra la independencia por parte del Imperio Turco Otomano, del Imperio Otomano. También vemos, digamos, que estallidos revolucionarios en España, también de igual forma. Entonces, eso sucede en 1820. En 1830 encontramos que Francia, digamos, siguen esas ideas de revolución, no están de acuerdo con que sea nuevamente otra vez una monarquía absolutista, sino los franceses intentan, digamos, hacer que su país tenga una monarquía constitucional, o sea, tal como lo es hoy en día Inglaterra. En Inglaterra sabemos que existe una reina, que existe una monarquía, pero es una monarquía constitucional porque el pueblo toma también parte de las decisiones que toma la monarquía. O sea, tienen alguien que los represente en las altas esferas. ¿Entendido hasta acá? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, en el año de 1830, lo que hace Francia es también establecer un modelo ideológico inglés, el cual es una monarquía constitucional. Los franceses, digamos, toman esas ideas donde también cuentan con su rey, pero, digamos, también van a haber muchos franceses que no van a estar de acuerdo. Insisto, en 1820, después, digamos, acá del Congreso de Viena, Francia nuevamente vuelve a ser una monarquía absolutista. Les recuerdo que las monarquías absolutistas no tienen participación. ¿Alguno de ustedes me puede dar, por favor, la comparación entre una monarquía constitucional y una monarquía absolutista? Yo. Dime. Que la monarquía
monarquía constitucional se basa en solo leyes y la monarquía, ¿qué? Y la otra monarquía, ¿qué? Lo que hace una monarquía absolutista es que todo el poder lo tiene el rey, y una monarquía constitucional es donde el pueblo entra también a votar, por ejemplo, presidentes de diferentes asambleas, algo así. Exactamente, o sea, en la monarquía absolutista todas las decisiones las toma el rey. Les recuerdo, digamos que un gran ejemplo fue lo que dijo el rey Luis XVI en la Revolución Francesa, que dijo: el Estado soy yo, o sea, soy la única persona que tiene derecho a gobernar, soy la única persona que tiene derecho a hacer las leyes, soy la única persona que tiene derecho a judicializar. Eso es una monarquía absolutista. Mientras que una monarquía constitucional, o sea, el rey como que trata de respetar también las decisiones de su pueblo. Entonces, mientras que, o sea, son las dos diferencias. En la monarquía absolutista es que el rey toma todas las decisiones, y en la monarquía constitucional, de alguna u otra forma, existe una constitución que protege los derechos y que establece leyes que también, digamos, el pueblo toma participación de las mismas. ¿Entendido hasta acá? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, después, digamos, del Congreso de Viena, sucede y acontece que Francia nuevamente vuelve a ser una monarquía absolutista, ya que los reyes, digamos, a través de la Santa Alianza, deciden acabar con cualquier tipo de idea liberal. Y, digamos, es aquí donde Francia, después de esta fecha, hasta 1830, logra una monarquía constitucional, pero los franceses no van a estar de acuerdo con que aún exista un rey, o sea, ellos no van a querer a los reyes hasta este momento. Y ya finalmente en el año de 1848, nuevamente Francia vuelve a tomar el modelo de república, logra derrocar a los reyes en ese entonces, para convertirse finalmente en una república donde no existen reyes y conocer a la Francia que hoy en día conocemos. ¿Entendido hasta acá? Sí, señor. Sí, Listo. Entonces, digamos, les quería explicar en qué consistieron estas revoluciones liberales. Ya finalmente, vamos a ver en 1861 y 1871, en el tercer periodo, todo lo que son este tipo de la unificación de Italia y la unificación de Alemania. También vamos a ver la segunda revolución industrial. Yo vi unos errores en la evaluación. Yo les decía, mencioné las características principales de la primera revolución industrial. Yo les quiero aclarar que la primera revolución industrial se basó gracias a la locomotora a vapor y al carbón especialmente, porque en la primera revolución industrial no existía el petróleo. El petróleo se logra descubrir después de la segunda revolución industrial. O sea, ojo, la primera revolución industrial es la máquina a vapor, la locomotora a vapor que funciona a base de carbón y agua debido a la presión del agua que hace, mientras digamos que ya la segunda revolución industrial se basa en el descubrimiento del petróleo. Ojo, esta segunda revolución industrial sucede mucho tiempo después, especialmente casi aproximadamente después de 1870, 80, más o menos así. Eso también lo vamos a ver este periodo. ¿Entendido hasta acá? más o menos. Bueno, Más o sea, en pocas palabras, la primera revolución industrial, que sucedió aproximadamente sobre 1750, 1760, más o menos sobre esas fechas, se basó en la locomotora a vapor. O sea, esa locomotora a vapor funcionaba gracias al vapor de agua. O sea, lo que hacían, digamos, era llenar las calderas de agua, y ese vapor es como una olla express. Lo que hacía, digamos, era mover las diferentes ruedas que tenía esa locomotora a vapor. Y ojo, digamos, también para poder calentar esa agua se necesitaba muchísimo el carbón. Eso, digamos, se basa en la primera revolución industrial. Ya en la segunda revolución industrial, que sucedió casi 100 años después de la primera revolución industrial, sobre 1850, 60, 70, 80, ojo, 100 años después, ya no es el carbón el protagonista, sino aparece un invento que fue bastante revolucionario, que fue el petróleo. Exactamente, o sea, la primera revolución industrial se basó en el agua y carbón. La segunda revolución industrial se basó en el petróleo, que hasta hoy en día el petróleo sigue siendo muy importante en el desarrollo de las naciones. ¿Entendido hasta acá? Sí, señor. Sí, señor.
Sí, ¿Listo? señor. Entonces, digamos, esas dos tipos de... Dime. Bueno, niños, o sea, ahorita apenas se acabe la videoconferencia para poder continuar con esta explicación. Es importante que vuelvan, por favor, a darle clic al mismo link, ¿listo? O sea, el mismo link que yo les compartí por WhatsApp, le vuelven a dar el clic para que se vuelvan a conectar, ¿listo? Bueno, profe. Listo. Les recuerdo que son 2 horas de clase. Entonces, digamos, aquí, como les decía, la independencia de los Estados Unidos, para regresar al tema del día de hoy, fue primero que la Revolución Francesa. Hay que identificar las fechas más importantes. Ojo, no les estoy diciendo en qué año mataron al rey Luis XVI. No, eso, o sea, sí es relevante, pero pues para no confundirnos y no memorizar tantas fechas, solamente necesito que ustedes tengan en cuenta las fechas mucho más relevantes de la historia. Y ojo, dichas fechas más relevantes, por ejemplo, la Revolución Francesa, es importante que ustedes tengan presente que sucedió en el año de 1789, bajo las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. O sea, que nadie podía pasar por encima de las personas. Esos, digamos, en esa Revolución Francesa logran expandir los derechos del hombre y del ciudadano bajo esas 3 premisas de igualdad, libertad y fraternidad. Pero primero, insisto, fue la independencia de los Estados Unidos. O sea, en pocas palabras, los franceses se van a inspirar de los Estados Unidos para lograr su revolución. ¿Entendido hasta acá? Sí, señor. Sí, señor. Profe, espere, me lo vuelve a explicar, me lo vuelve a dar su sermón, por favor. Mi sermón. Bueno, les decía que la Revolución Francesa, les decía que los franceses van a tomar de inspiración para lograr su revolución. O sea, la independencia de los Estados Unidos les va a servir de modelo, de inspiración. O sea, van a decir, si los estadounidenses pudieron, ¿por qué no nosotros los franceses? Porque es que ya venían esas ideas liberales y muchos tenían el sueño de que fuesen libres, de que fuesen independientes, de que fuesen, digamos, autónomos. Entonces los franceses se van a inspirar, van a decir, oiga, pero el modelo de los Estados Unidos es como muy bonito, o sea, nos gusta, nos agrada. Entonces, digamos, es ahí cuando los burgueses de Francia van a decir, pues vamos a intentarlo, vamos a tratar de derrocar a nuestro rey. Y adicionalmente, más que eso, Francia también estaba atravesando una crisis económica y el rey decidió aumentar los impuestos, pues son detonantes para cualquier tipo de revolución. Es, por ejemplo, ustedes imagínense que ahorita estamos en la pandemia del coronavirus y al presidente Duque, digamos, de apenas se termine la pandemia, porque Colombia va a entrar en una crisis económica muy fuerte, se le dé por aumentar los impuestos. ¿Qué va a pasar con el presidente Duque? O sea, las personas están en una crisis económica y si adicionalmente aumenta los impuestos, ¿qué va a hacer la gente? Protestar. Pero, profe, profe, ¿sabe por qué aumentan los impuestos? Por la situación económica. Mire que yo vi anoche en las noticias que Colombia está perdiendo 2 millones por día, 2 millones de pesos por día. Entonces, pues, para recuperar esos millones de pesos. 2.000 millones de pesos. Bueno, billones de pesos. Billones, más o menos, sí. Billones de pesos. Entonces, para recuperar esa plata, pues suben los impuestos. Eso es lo que yo tengo. Muy bien tu aporte, Santiago Alonso, pero digamos, esos también son detonantes para que las personas se rebelen y decidan un cambio. O sea... Pero profe, no para todas las personas. Digamos, a los independientes sí les va a afectar eso, pero digamos a los que están en el sector público no les va a afectar eso. O bueno, pues sí un poco, pero no tanto como los independientes. Porque la mayoría de nuestros papás son trabajadores, como independientes. Independientes, sí. Pueden ganar menos del mínimo y no les va a alcanzar si les suben. Exactamente, o sea, eso digamos más adelante, después de esta revolución. Voy a dar por finalizada la videoconferencia, niños, por favor vuelven a darle clic, ¿listo? Para continuar la discusión y no dejar la idea a medias.